¿Practicó el diezmo el pueblo de Dios en la era patriarcal? Una de las cosas más extrañas en el mundo de los creyentes es que cuando escuchan sermones o incluso cuando se leen libros o folletos con buena intención, se suele dar por sentado diversas ideas que jamás se han considerado racionalmente. ¿Alguna vez pensó usted, por ejemplo, si el pueblo de Dios practicó el diezmo, sobre todo en los días de los patriarcas? Cuando leemos de los casos de Abraham y Jacob, quizá nuestra mente nos traicione, y aún muchos comentaristas pensando que el diezmo era cosa común entre el pueblo hebreo. Esto es muy importante tenerlo en mente porque en los ejemplos de Abraham y Jacob, lo que muchos predicadores prodiezmos quieren imponer a los creyentes en la actualidad, en los días de los mismos patriarcas, ni siquiera los más cercanos a ellos llegaron a tales conclusiones o siguieron tales ejemplos. Esto nos dice que es importante considerar lo que hay alrededor de las prácticas de Abraham y Jacob, porque si ellos diezmaron, ¿de dónde sacaron esa práctica? ¿Fue algo que se les ocurrió a ellos? ¿Fue algo que vieron en alguien más? ¿O era cosa común entre el pueblo de Dios, especialmente como acto de adoración? Las interrogantes que giran en torno a este tema son variadas y muy importantes para ir aclarando esta cuestión del diezmo y los creyentes. Sobre todo, esto nos ayudará a saber si los hechos de Abraham y Jacob, especialmente sus actos para con el diezmo, muestran prácticas que debemos seguir los cristianos. El asunto del diezmo no es uno que sea exclusivo de estos dos patriarcas, ni tampoco de la Biblia, pues se sabe que los egipcios, los griegos y diversos pueblos en Mesopotamia los practicaban como medio de sustento para sus cultos y sacerdocios, y también como pago de impuestos a las autoridades. Comentando Génesis capítulo 14, versículo 20, Adam Clarke dice lo siguiente: «Casi todas las naciones de la tierra han convenido en dar una 10ª parte de sus bienes que se empleará en usos religiosos». Los templos fenicios se beneficiaban por los diezmos que los navegantes daban como ofrenda a los dioses. En la obra El Templo de Heracles leemos lo siguiente: «Una de las características del culto de Hércules en Roma fue el diezmo, que se encuentra en las fuentes como una 10ª del provecho obtenido por el comercio, y luego como un diezmo militar, aunque Tautain se refiriese a él como una especie de ofrenda pastoral, sin darse cuenta de lo que este diezmo significaba». Entre las diferentes manifestaciones de adoración que se rendían a Gea, diosa griega que personifica la tierra, estaban las alabanzas, oraciones, reverencias y el diezmo. Todos los escritores y comentaristas que hablan sobre el diezmo, independientemente si están en contra o a favor del mismo, reconocen que en la Biblia se habla del diezmo por primera vez con Abraham. Esto hace evidente que los hebreos, en los días de los patriarcas, desde Adán hasta Moisés, no practicaban el diezmo ni como impuesto ni como acto de adoración. ¿Qué daban a Dios los patriarcas, siendo que no existía un pueblo y mucho menos una nación organizada? La Biblia revela en Génesis capítulo 4, versículos 3 y 4, que los antiguos solían ofrendar a Dios del producto de la tierra o de sus animales. La Biblia dice: «Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda». Tal parece que esta ofrenda que vemos por parte de Caín y Abel fue precisamente la práctica común entre los patriarcas, los cuales ofrecían lo que conocemos como sacrificios, mismos que se llevaban a cabo en los altares que ellos mismos construían. Génesis capítulo 8, versículo 20, capítulo 12, versículos 7 y 8, capítulo 13, versículos 4 y 18, capítulo 26, versículo 25, capítulo 33, versículo 20, y capítulo 35, versículos 1, 3 y 7. Aún el mismo Moisés, antes de recibir la ley de Dios, ofreció al Señor un holocausto. Éxodo capítulo 17, versículo 15. Como vemos, la adoración patriarcal era muy sencilla. Y lo interesante del caso es que no encontramos que dichos animales ofrecidos hayan representado el 10% de sus ganados.
Ahora bien, si el diezmo no era una cosa común entre los hebreos, y que no se usaba ni para pagar impuestos o como actos de adoración, ¿cómo fue que se introdujo dicha práctica a sus mentes? Lo anterior no es difícil deducir, pues como muchas otras prácticas, es claro que los patriarcas, Abraham y Jacob, sencillamente estaban respondiendo como se solía hacer entre sus vecinos. Por un lado, Abraham pagando el 10% a un hombre de Dios, lo cual era común entre las religiones de Mesopotamia. En el caso de Jacob, haciendo un pacto entre él y Dios, con miras de recibir la protección divina. Actos o procedimientos similares entre los pueblos contemporáneos a estos patriarcas. Las narraciones bíblicas, en las que se muestra a los patriarcas pagando u ofreciendo el diezmo, representan una evidencia de que dicha acción no era practicada por los hebreos. Si consideramos nuevamente el caso de Abraham, vemos que él no diezmó porque esperaba recibir una bendición. El texto dice: Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Génesis 14, 18 al 20. Fue primero Melquisedec quien bendijo a Abraham. El texto es claro. Como respuesta, Abraham le da al sacerdote los diezmos de todo. Es evidente que la acción de Abraham es espontánea, lo cual muestra que Abraham no tenía planes previos de pagar dicho diezmo. Si el diezmo era una cosa común entre los hebreos, como muchos suponen, ¿cómo es posible que Abraham llevara a cabo una acción espontánea, no respondiendo a ningún mandamiento divino? La práctica del diezmo no era común entre los patriarcas. Luego tenemos a Jacob. El texto que ya conocemos, pero que no haremos mal en volver a leer, dice: E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Génesis 28, 20 al 22. En este caso, y siguiendo con el pensamiento anterior, vemos que sería innecesario hacer un voto si dicho acto fuera cosa cotidiana o si se encontrara bajo la obligación de pagar diezmos. Todo lo cual muestra una vez más que el diezmo no era una práctica que los hebreos tenían y mucho menos los patriarcas. Otra observación que debemos hacer es que la Biblia no nos explica que Jacob hubiera diezmado antes o que lo haya hecho después de su viaje. Tampoco se dice tal cosa de Abraham. ¿Por qué? Porque el diezmo no era común entre los hebreos como lo era entre las ciudades que los rodeaban. Ni Abraham ni Jacob instruyeron a su familia a practicar el diezmo. Ya hemos visto que no hay evidencia bíblica de que los hebreos hayan practicado el diezmo antes de los eventos narrados en Génesis capítulo 14 y capítulo 28. Pero tampoco vemos tal práctica después de tales eventos. Sobre Abraham el texto especifica: y dio Abraham. Y de Jacob leemos que Jacob hizo voto. Ni la acción de Abraham ni el voto de Jacob tuvieron que ver con sus familias o que los hayan involucrado de alguna manera. ¿Practicaron los hebreos el diezmo? No hay evidencia de que así lo hayan hecho, ni bíblica ni histórica. Esto es muy interesante, pues si los hebreos y particularmente aquellos que vivieron antes o después de Abraham y Jacob no practicaron el diezmo, ¿cómo es que dichos eventos moverían a los cristianos, quienes viven bajo un pacto perfecto, intentar sujetarse o imitar las acciones de tales patriarcas? Sus mismos contemporáneos no lo hicieron así. Ahora le voy a mencionar algunos nombres para que usted sepa quiénes no practicaron el diezmo a la luz de la Biblia. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Pared, Enoc, Matusalem, Lamec, Noé, Sem, Cam, Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesés, Tiras, Askenaz, Rifat, Togarma, Elisa, Tarsis, Kitim,
Dodanim, Cus, Mizraim, Fut, Canaán, Seba, Ávila, Sabta, Raama, Sabteca, Seba, Dedán, Nimrod, Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Natrusim, Casluim, Caftorim, Canaán, Sidón, Et, Elam, Asur, Arfaxat, Lut, Aram, Us, Ul, Geter, Sala, Eber, Peleg, Joctán, Almodab, Selef, Asar-Mavet, Gerá, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila, Jobad, Reú, Serug, Nacor, Taré, Nacor, Harán. Esta lista abarca Génesis capítulo 1 al capítulo 11, y no se toman en cuenta a las familias y pueblos que cada uno de estos individuos formó. ¿Hay base bíblica en la era patriarcal para el diezmo? No tuvieron ninguna fuente de autoridad para practicar el diezmo quienes vivieron en dicha época, y muchos predicadores prodiezmos, con sus afirmaciones confusas y nada exhaustivas, enseñan o dan a entender que el diezmo era cosa común entre el pueblo de Dios. Según ellos, dan a entender que era una parte de la adoración que ellos le rendían a Jehová. Sin embargo, bastará con que el lector se tome a la tarea en leer los capítulos mencionados, y notará que el diezmo brilla por su ausencia. Pero la lista de nombres no para ahí. Pues bien, podemos continuar leyendo nuestra Biblia y nos encontramos con la verdad de que ni aun los hombres de Dios y sus familias que vivieron en la época de Abraham y Jacob, así como sus descendientes, tampoco practicaron el diezmo. Tenemos a Lot, Ismael, Isaac, Sumram, Joksán, Medán, Madiam, Isbac, Sua, Seba, Dedán, Asurim, Letusim, Leumín, Efa, Efer, Hanoc, Javida, Helda, Nebaiot, Sedar, Adbeel, Misma, Duma, Maasa, Adar, Tema, Getur, Nafis, Sedema, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Dina, José, Esaú, Elifaz, Reuel, Jeús, Jalaam, Coré, Temán, Omar, Sefo, Hatam, Cenas, Amalek, Naat, Sera, Sama, Misa. Los promotores del diezmo siempre nos intentan convencer con la mentira de que el diezmo es un principio. Y dicen que es un principio porque se practicó antes de la ley, en la ley y después de la ley, pero tal cosa es falsa. La palabra practicar conlleva continuidad, indicando hechos que son llevados a cabo habitualmente, lo cual, como hemos notado ya con este asunto del diezmo en la era patriarcal, no era un acto que se practicara. Tal cosa, repito, es falsa. El pueblo de Dios que vivió antes de la ley no practicó el diezmo tal como lo he demostrado aquí. ¿Lo hicieron después de la ley? Ya lo veremos. Pero hasta aquí, eso de que el diezmo fue practicado antes de la ley no representa una verdad bíblica, sino una fábula más de las muchas que diversos pastores han inventado para justificar una práctica que no se sostiene a la luz de la palabra de Dios. Volviendo a la Biblia.